gusto es poder saludarte nuevamente y darte la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos a meditar en el capítulo número 52 del libro de Isaías. Los judíos se habían metido en problemas por su propia cuenta. Voluntariamente habían decidido estar bajo el yugo de sus comunidades vecinas, cuando ellos comenzaron a tener relaciones con ellas y finalmente Babilonia vendría a oprimirlos. Durante todo este tiempo, el pueblo de Dios estuvo esclavizado y en verdad el trueque que habían realizado no había sido el mejor. Habían cambiado la paz, la tranquilidad, la prosperidad por la transgresión, la deshonra, la esclavitud y el derramamiento de sangre. Pero llegaría el momento en el cual Dios finalmente libertaría a su pueblo. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Los versículos 1 y 2 registran: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete con tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque ninguno más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Por mucho tiempo los judíos habían permanecido en la oscuridad de la esclavitud. El sueño del conformismo los mantenía estancados, paralizados, y el pecado los había hundido en lo profundo de la miseria. Por lo tanto, el Señor les hace la siguiente invitación. En primer lugar, les dice: despierta. El primer paso para ser libertados es despertar del sueño que nos encontramos, abrir los ojos a nuestra verdadera realidad y reconocer que necesitamos del Señor. El libro de Romanos, capítulo 13, verso 11, nos dice que ya es tiempo de levantarnos del sueño, porque nuestra redención, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La segunda invitación es: vístete. Esta es una invitación a deshacernos de nuestras propias vestiduras, las cuales Isaías en sus primeros capítulos dice que son como trapos de inmundicia, y nos invita a vestirnos, pero de la justicia de Cristo, que finalmente es la que nos presenta sin mancha ante la presencia de Dios. Y la tercera invitación es: levántate. La esclavitud del pecado nos ha dejado en un estado de paralización y ha traído miseria a nuestra vida. Hemos estado tirados por mucho tiempo, pero el Señor hoy nos dice: levántate y comienza a caminar hacia tu liberación. Finalmente el rescate llegaría. Isaías ve la redención de Israel de la opresión de las naciones vecinas como una promesa de la liberación final del pueblo de Dios. Cabe mencionar que Dios no estaba obligado a pagar ningún rescate por ellos. Recordemos que durante mucho tiempo el pueblo había sido rebelde, se había ido en pos de dioses ajenos. Por lo tanto, Dios no tenía ninguna carga moral para ayudarlos. Al contrario, ellos le habían dado la espalda a Dios. Sin embargo, Él pagó el precio. Y según el versículo 3 nos dice que no sería un precio por dinero, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios, declara 1 Corintios 6:20. ¿Cuál es entonces el precio que pagó el Señor por rescate de sus hijos? Nada más y nada menos que la sangre de Cristo Jesús. Ante tal regalo, hay actitudes que tú y yo debemos tener. La primera de ellas: anunciar las buenas nuevas a otros. El versículo siguiente declara: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y el que dice: en Sión tu Dios reina.
La segunda actitud que debemos tener es alabarlo por su salvación. El versículo 9 registra: cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Y la tercera actitud: vivamos una vida piadosa y santa. El versículo 11 registra: apartaos, apartaos, salid de ahí. La misma invitación que nos ha hecho en capítulos anteriores. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Estas tres actitudes debe tener todo aquel que ha recibido la salvación, la liberación a través de Cristo Jesús. En primer lugar, anunciar las buenas nuevas. En segundo, alabarlo por su salvación. Y en tercero, vivir una vida de acuerdo a ese regalo que el Señor nos ha dado. No hay mensaje que cause más gozo el que anunciar la liberación y la paz. Para los judíos que estaban bajo el yugo esclavizador de Babilonia, nada podía proporcionarles mayor regocijo que la seguridad de que ahora la liberación estaba cercana. ¿Sabes qué? Tu liberación y la mía también están muy cerca. El capítulo finaliza hablando en los versículos 13 al 15 como un preámbulo del capítulo 53 y habla del siervo de Jehová. En ningún otro pasaje de la Biblia se presenta más claramente la naturaleza vicaria y el carácter expiatorio de Cristo Jesús. A partir de estos versículos y en el capítulo siguiente se habla de la muerte del Mesías, quien por medio de su sacrificio en el Calvario libertaría del cautiverio al pecado a toda la raza humana. Gracias a Dios por su Hijo Jesús. Gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios por haber pagado el precio por nuestra liberación. Y ahora, a través de Cristo, tú y yo podemos ser libres. ¿No es maravilloso esta noticia? Por lo tanto, recuerda, anuncia las buenas nuevas de salvación. Alábalo por su salvación. Y finalmente, vive de acuerdo a esa salvación. Me gustaría orar por ti y que oremos agradeciendo a Dios por las múltiples bendiciones que nos brinda a través de Cristo Jesús. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias, porque a través de Cristo tenemos salvación y vida eterna. Gracias porque a pesar de nuestra condición, pagaste el precio, un precio que costó la sangre de tu Hijo. Ayúdanos, por favor, a vivir de acuerdo a ese sacrificio. Una vida santa, piadosa y en obediencia a tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Recuerda que mañana tenemos nuevamente una cita para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.